Me da mucho gusto poder saludarle una vez más, desearle buenas tardes en este hermoso día y animarle para que hoy, de manera muy particular, tenga usted un encuentro con el Señor, un encuentro en el que Dios le hable hoy. Y mire que gracias a Dios que semana a semana nos permite y nos da la oportunidad, tanto Él con la vida, la salud y la palabra, como usted para llegar con mensajes que le muevan a eso, tener un encuentro con el Señor. Soy el pastor Alejandro Varela, acá en La Paz, Baja California Sur. Estoy orando por usted y deseando que este mensaje toque su vida, que le encuentre con Dios y que usted pueda utilizar este mismo mensaje para llevárselo a otras personas. Recuerde que el propósito de este canal de YouTube, Encuentros con el Señor, Dios habla hoy, es lograr que más personas no solo conozcan al Señor, sino que tengan encuentros con Él, tengan una comunión con Él. Ayúdeme orando por este ministerio. Ayúdeme suscribiéndose a nuestro canal. Ayúdeme compartiendo los mensajes, poniéndolos en sus redes sociales para que sus conocidos, sus amigos y su familia también lo escuchen. Este tiempo que vivimos demanda que voltemos hacia Dios, que busquemos al Señor. Y en este domingo, mire que ya estamos en el final de marzo. Rápidamente se han estado yendo estos 3 meses del 2022. Cuando menos nos demos cuenta, estaremos preparándonos para la Navidad, si es que seguimos con vida. Y esta pandemia de la que seguimos hablando, pandemia del COVID-19, continúa. Sin embargo, si nos damos cuenta, podemos aceptar que estamos llegando a la que se llamaba desde hace casi 2 años la nueva normalidad. De pronto parece que todo se está acomodando otra vez. Estamos volviendo a la normalidad, con muchos cambios, con nuevos hábitos, pero normalidad. Una nueva normalidad. Pero creo que esto es un arma de doble filo, porque volver a la normalidad significará que todo lo que sufrimos, que todo lo que batallamos, que todas las pérdidas que tuvimos a lo largo de esta pandemia no habrán servido para nada. ¿Pasó algo bueno en nuestras vidas? ¿Nos dejó algo bueno? ¿Hubo grandes cambios positivos en nosotros, en nuestras familias, en nuestra sociedad? ¿O estamos igual o peor que antes? Esa es la reflexión que tenemos que estar haciendo. Antes de que todo vuelva a una nueva normalidad, necesitamos reflexionar si lo que Dios permitió en todo este tiempo de pandemia logró su objetivo, logró su propósito en usted, en mí, en nuestras familias y en nuestra sociedad en general. No sé si alguna vez usted ha tenido que enfrentar una autoridad y la han tomado por sorpresa. Yo no sé si alguna vez usted tuvo que ir a presentarse ante un trabajo que le estaban ofreciendo sin haberse preparado para esa entrevista. No sé si alguna vez, estando en la escuela, usted fue llamado con el director y sin saber de qué se trataba, usted tuvo que sentarse ahí delante del escritorio del director. O cuando de pronto nos dicen, te habla mi papá, quiere hablar contigo. Y cuando usted llega y que no tiene ni idea de lo que papá quiere hablar con usted. Esa sensación de no estar preparado para enfrentar una autoridad sí nos pone a temblar, al menos nos pone nerviosos. Y mire, la semana pasada yo le hablé a usted con la palabra de Dios que todos tenemos un citatorio para juicio. Pero hoy Dios desea que usted sepa la importancia del encuentro que todos nosotros tendremos delante de nuestro Creador. Todos nosotros tenemos que enfrentarnos a Dios en algún momento de nuestra vida. Y ese momento de nuestra vida en el que debemos encontrarnos con Dios, precisamente, es nuestra muerte. Así es. Yo le compartía 2 versículos la semana pasada que quiero compartírselos de nuevo en este domingo. Versículos de la palabra de Dios. Dios habla hoy. El primero se encuentra 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Dice Dios, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Por favor, dice claramente Dios, es necesario que todos, así es, usted, yo, cada persona en este mundo, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Después de que muramos, después de que el mundo termine, tendremos que enfrentarnos a Jesucristo, nuestro Dios y Creador, para dar cuentas. Tenemos que enfrentarnos a Él.
El otro pasaje está en Romanos capítulo 14 del versículo 10 al 12. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Note la similitud. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Nuestro encuentro con Dios es seguro. Todos los seres humanos tendremos que encontrarnos con Dios. Y no se trata de los religiosos, no se trata de los que creyeron o no en Dios, no se trata de aquellos que están esperando la eternidad. Todos, incrédulos y creyentes, religiosos y no religiosos, ateos y temerosos de Dios, buenos y malos, ricos y pobres, todos, los dos pasajes nos afirman, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y luego dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho estando en el cuerpo, para que cada uno le dé cuentas a Dios de sí. Por eso en este momento, antes de que nos olvidemos de los llamados que hemos recibido a lo largo de esta pandemia, antes que descubramos los efectos que la pandemia ha tenido en nuestras vidas, antes de todo eso, el llamado de Dios es: prepárese para su encuentro con Dios. El mensaje de hoy es la pregunta a este llamado, a esta advertencia. ¿Está usted preparado? ¿Está usted preparada para su encuentro con Dios? Vamos a orar. Padre bendito, yo te doy gracias por la vida y la salud y por la oportunidad, nueva oportunidad hoy de escucharte, de encontrarnos contigo. Encontrarnos en este momento donde el encuentro sería enriquecedor, edificante y positivo. Porque Señor, sé por lo que tú prometes y afirmas que tendremos un último encuentro contigo, cuando nos presentemos después de morir ante ti, ante ese tribunal, para recibir finalmente lo que tendremos por siempre. Por eso, en este momento, en este encuentro personal, háblanos. Habla a quien está escuchando, que tu Espíritu Santo le lleve el mensaje directo a su corazón y que haya una respuesta, Señor, a la invitación que nos haces ahora para estar preparados para encontrarnos contigo. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios no quiere tomarnos por sorpresa. Él no quiere sorprendernos en ese último encuentro con Él después de la muerte. Por eso la invitación que nos hace es que nos preparemos para nuestro encuentro con Dios. Y mire que todas las cosas que estamos viviendo, cada uno de nosotros, son una advertencia y un recordatorio de ese encuentro que tendremos con el Señor. Es por eso que quiero compartir con usted este pasaje de la Biblia que se encuentra en el profeta Amós en el capítulo 4, versículos del 6 al 12. Y voy a leerlo tal como Dios se lo envía al pueblo de Israel, pero es necesario que usted y yo lo adaptemos al llamado que nos hace hoy a nosotros. Dice así: les hice estar a diente limpio en todas sus ciudades, y hubo falta de pan en todos sus pueblos, mas no se volvieron a mí, dice Jehová. También les detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Con todo, no se volvieron a mí, dice Jehová. Les herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró sus muchos huertos y sus viñas, y sus higuerales y sus olivares, pero nunca se volvieron a mí, dice Jehová. Envié contra ustedes mortandad tal como en Egipto, maté a espada a sus jóvenes, con cautiverio de sus caballos, y les hice subir el hedor de sus campamentos hasta sus narices, mas no se volvieron a mí, dice Jehová. Los trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fueron tizón escapado del fuego, mas no se volvieron a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, porque te he de hacer esto,
Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Yo estoy seguro, yo estoy convencido que todas las cosas que hemos vivido a nivel mundial, todos los desastres naturales, terremotos, huracanes, tsunamis, estoy convencido de que todas estas plagas, como la pandemia del SARS-CoV-2, del COVID-19, todo esto son estos llamados que Dios está haciéndonos, pero ahora cada uno de nosotros tiene que analizar su propio entorno personal. No solamente las cosas que nos golpean como humanidad, lo que le ha golpeado a usted. No sé qué tipo de problemas ha tenido, no sé qué tipo de situaciones adversas ha estado enfrentando y sigue enfrentando. Dios permite todo eso, Dios envía muchas de estas cosas porque está haciéndonos un llamado. Pero tal como el pueblo de Israel en ese momento, la mayor parte de nosotros no se vuelve a Dios. ¿Cuántas cosas Dios está haciendo en su vida? Y usted aún no se vuelve a Dios. Y entonces tenemos que analizar esta advertencia del versículo 12. Por tanto, dice Dios, de esta manera te haré también a ti. Y porque te ha de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. ¿Qué circunstancias está usted viviendo actualmente? Piénselas por un momento. ¿Qué problemas está en este momento enfrentando en su vida? ¿Le están sucediendo cosas raras, cosas extrañas? ¿Está pasando por cosas difíciles? Piense. Reflexione por un momento. Dios ha estado llamándole. Le está llamando en este preciso momento. No tarde en responder. Prepárese para venir al encuentro de su Dios. ¿O ya está usted preparado? Quiero invitarle a reflexionar en 3 puntos importantes a lo largo de este mensaje. El primero es clave. Prepárese buscando al Señor. ¿Cómo podemos prepararnos para ese encuentro final con Dios? ¿Cómo podemos asegurarnos que no seremos sorprendidos en un encuentro para el cual no estábamos listos? Pues lo primero que necesitamos hacer es prepararnos buscando al Señor. En el capítulo 5 de Amós, el mismo profeta, los versículos 4 al 6, dice la palabra del Señor. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: búsquenme y vivirán. Busquen a Jehová y vivan. No sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien lo apague. Mire, esto es lo primero a lo que yo quiero animarle. Esto es lo primero que debemos hacer para poder prepararnos para encontrarnos con nuestro Dios. Busque usted hoy mismo al Señor. Tome la iniciativa. Hágalo ya. No espere a que las circunstancias adversas crezcan más. No espere a sentirse que se ahoga hasta el cuello. No se espere hasta tocar fondo. En este momento usted está siendo llamado, usted está siendo llamada por el Señor. Aproveche la oportunidad. Prepárese para su encuentro con Dios buscando usted personalmente al Señor. No espere a que Él le llame a cuentas, porque en ese momento ya no habrá oportunidad de defensa ni de salvación. O que le llame en un momento en el que usted no esté preparado y le tome desprevenido. Por favor, mire el llamado de Dios aquí en estos versículos. Busquen a Dios. Así dice el Señor: búsquenme y vivirán. Búsquenme y vivirán. Busquen al Señor y vivan. No sea que acometa como fuego sin haber quien lo apague. Dios nos anima una y otra vez a lo largo de la historia bíblica y una y otra vez a lo largo de nuestras vidas para que le busquemos a Él. El propósito del Señor no es tomarnos desprevenidos. Él no quiere llegar y tomar nuestras vidas y encontrarnos delante de Él sin que nos hayamos preparado, sin que tengamos o hayamos tenido la oportunidad de encontrarnos antes de ese momento para llegar a ese momento totalmente preparados. Dios nos anima para que estemos preparados. Dios quiere que estemos todos preparados para nuestro encuentro con Él, porque finalmente habremos de encontrarnos con Dios todos nosotros. Absolutamente todos, incluyéndole a usted. Por eso, prepárese para su encuentro con Dios, buscándolo usted hoy mismo.
Busque hoy al Señor. Mire, quiero invitarle a ver en la misma palabra de Dios otro llamado que el Señor nos hace en Isaías capítulo 55, versículos 6 y 7. Escuche por favor. Busquen al Señor mientras puede ser hallado. Llámenle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. No sé si usted está dándose cuenta, pero aquí hay una hermosa invitación. Busquen al Señor mientras puede ser hallado. Por favor, busque a Dios ahora mismo, mientras lo puede encontrar. Mientras usted siga vivo, mientras usted siga viva, hay oportunidad de encontrar al Señor. Pero después de que muramos, cuando seamos llamados a estar en esa poderosa presencia, ya no tendremos que buscarlo, nos veremos ante Él. Y si estamos en ese momento ahí y no llegamos preparados, lo que podemos esperar simplemente es la condenación merecida por no haber tenido una relación con Dios y no haber creído en lo que Él estaba ofreciéndonos mientras estábamos en esta vida. Me duele mucho tener que hacerle pensar en la gente que ha fallecido a lo largo de esta pandemia, millones en el mundo. ¿Cuántos de ellos, cuántos de los amados, de su familia que ha partido, estaba preparada para encontrarse con Dios? Y usted y yo, tal vez sobrevivimos a la pandemia, pero nuestras vidas no están seguras todavía. ¿Cuántos moriremos a lo largo de este 2022? ¿Estaremos preparados para encontrarnos con Dios? Aproveche la vida, aproveche la oportunidad. Dios quiere que usted se prepare buscando al Señor. Búsquelo ahora y recuerde, mientras puede ser hallado, antes de que Él le llame a cuentas. Si usted lo hace ahora que es tiempo, Él le hace una promesa: perdonarle y tenerle misericordia. Es lo que dice el Señor: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Dios. Aquel que se vuelva a Dios, aquel que le busque en este momento en que puede ser hallado, dice, tendrá de Él misericordia. Dios tendrá de Él misericordia. Y al encontrarnos con ese Dios, Dios nuestro, dice, será amplio en perdonar. Busca a Dios. ¿Está usted preparado? ¿Está usted preparada para encontrarse con su Creador? Bueno, prepárese buscando al Señor. Aproveche esta maravillosa oportunidad. Ahora mire, escuche también por favor, Dios habla hoy en un encuentro con usted. Oseas capítulo 10, versículo 12. Por favor, dice el Señor: siembren para ustedes en justicia, sieguen para ustedes en misericordia, hagan para ustedes barbecho, porque es el tiempo de buscar al Señor hasta que venga y les enseñe justicia. ¿Qué más claridad usted y yo necesitamos para prepararnos para nuestro encuentro con Dios? Sembremos en justicia, seguemos con misericordia, preparemos la tierra de nuestro corazón y de nuestra vida. ¿Por qué? Porque este es el tiempo de buscar al Señor hasta que venga, y nos enseñe justicia. Una y otra vez, Dios nos hace este llamado: búsquenme y vivirán. Búsquenme mientras puedo ser hallado. Búsquenme en este momento, porque es el tiempo de buscar al Señor. Busque a Dios. No espere más. No ponga más pretextos. No ponga más razones. No encuentre más justificaciones. Busque al Señor. Hoy mismo. Está más cerca de usted de lo que se puede imaginar. Este es el tiempo de buscarlo. Ahora, mientras usted tiene vida, mientras usted tiene la oportunidad de arrepentirse de sus pecados, mientras tiene la oportunidad de llegar con Jesucristo como abogado para ser recibido o ser recibida por el Dios eterno en el momento final. Y que ese momento, porque todos tendremos que enfrentarnos al tribunal de Cristo, todos tendremos que comparecer. En ese momento, usted no sea juzgado por lo que hizo o no hizo, sino que sea juzgado, visto a través de la obra de Jesucristo. Justicia. Justicia no merecida,
pero regalada a través de la justicia de Jesús, que se la merece totalmente porque Él fue el hombre justo y santo que ninguno de nosotros puede ser. Busque a Dios. Prepárese buscando al Señor. En segundo lugar, prepárese acercándose al Señor. Aquí quiero leerle otra porción de la Biblia que se encuentra en el profeta Isaías, en el capítulo 59, versículos 1 y 2. Dice el Señor: He aquí, no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero sus iniquidades han hecho división entre ustedes y su Dios, y sus pecados han hecho ocultar de ustedes su rostro para no oír. Ahora, permítame preguntarle, ¿cree usted que le insistí demasiado para buscar a Dios? Tal vez lo repetí demasiadas veces. Hay una razón poderosa para esta insistencia. Usted está lejos de Dios. ¿O no es cierto? ¿O no es verdad? Piénselo por un momento. ¿No es cierto que siente que Dios está muy lejano de usted? ¿No le pasa muchas veces que cree que Él le ha abandonado? ¿No tiene usted esa sensación de que Él no le escucha? ¿De que está totalmente lejos de usted? Bueno, eso confirma no que Dios está lejos de usted. Porque Dios lo llena todo y dice la palabra que está tan cerca de nosotros que pudiéramos palparle. Si usted tiene esas sensaciones, si usted tiene esas experiencias, es porque usted está lejos de Él. Usted está lejos de Dios. Lo sentimos distante, lo sentimos lejano, lo sentimos incluso que no existe, que no es real. Pero es porque usted y yo estamos lejos de Él. Dios siempre está cerca. Está muy cerca. El problema está en nosotros. El problema no está en Él. El problema está en nosotros. Escuche lo que dice el Señor. He aquí, no se ha acortado la mano del Señor para salvar, ni se ha agravado su oído para no oír, pero sus iniquidades han hecho división entre ustedes y su Dios, y sus pecados han hecho ocultar de ustedes su rostro para no oír. ¿Notó? ¿Nota lo que dice realmente el Señor? Lo que le hace estar lejos de Dios es su pecado, su iniquidad. Eso es lo que le hace estar lejos de Dios. No, Dios no se aleja de usted. Usted se aleja de Dios con sus pecados. Sus pecados. Por eso afirma la palabra de Dios en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nuestros pecados han hecho división entre nosotros y nuestro Dios. Y por eso no lo sentimos, no lo escuchamos, no lo percibimos. El problema es nuestro pecado. Ese es nuestro problema. Recuerde, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, por cuanto todos pecaron. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y como todos pecamos, pues entonces estamos prácticamente perdidos. Por eso el llamado de hoy que Dios le hace es: prepárese para su encuentro con Dios. Prepárese para venir a su encuentro con su Creador. ¿Está usted preparado? ¿Está usted preparada? Prepárese acercándose al Señor. Es cierto, su pecado le ha apartado de Dios, pero Dios le ama demasiado. Dios le ama a usted. Y como Él es un Dios santo, no puede aceptar su pecado. Y Él está llamando, pero su pecado está haciendo esa división. Está impidiendo que usted se acerque a Dios. El problema entonces es su pecado. Pero Dios está dispuesto a quitar ese pecado. Él puede derrumbar esa pared de separación. Él puede acortar esa distancia que le separa de Dios. Para eso envió a su Hijo Jesucristo. Para derribar esa pared. Para romper ese velo que le impide llegar hasta Dios. Para acercarle a tener un encuentro con Él. Eso es lo que hizo Cristo en la cruz. Por eso vino a morir. Pagó por su pecado. Anuló esos pecados. Quitó esos pecados. Derribó esa pared. Lo único que hace falta es que usted venga al encuentro con Dios ahora, recibiendo a Jesucristo y aceptando que lo que Él hizo en la cruz del Calvario fue por usted y resolvió el problema del pecado. Gracias a la muerte de Cristo y a su poderosa resurrección,
Ahora usted puede prepararse para encontrarse con Él. Gracias a Cristo, usted puede prepararse para su encuentro con Dios. La pregunta es, ¿ya está usted preparado? ¿Ya está usted preparada? Y llego al tercer punto, el último. Después de lo que le he compartido, después de esta urgencia, responda la pregunta. ¿Está usted preparado? ¿Está usted preparada? Aquí permítame recordarle lo que dice el pasaje de Amós 4:12. Ya lo leí al principio. Dice el Señor, por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Mire, muchas veces Dios habla directamente y menciona a su pueblo Israel. Pero esto se ha hecho de esta manera para que usted y yo podamos acomodar ahí nuestro nombre. Ponga su nombre. Permítame hacerlo con el mío. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Alejandro. Y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Alejandro. ¿Recuerda usted los dos versículos que le leí al principio? Todos y cada uno de nosotros tendremos que enfrentar el tribunal del juicio final. Y porque tendremos que pasar por esto es que Dios nos dice, por eso, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Tal vez usted me pregunte, ¿y cómo puedo prepararme para mi encuentro con Él? ¿Cómo puedo estar preparado para ese momento? Le recuerdo que son sus pecados la causa de que usted tenga que enfrentar el tribunal de Jesucristo. Son sus pecados la causa de su separación de Dios. Son sus pecados lo que le impide estar en una relación con Dios. Por lo tanto, su gran problema es el pecado. Su pecado. Los pecados que usted ha estado cometiendo. Así que lo que hay que hacer es quitar el pecado de nosotros. ¿Cómo se hace eso? ¿Puedo yo quitar mis pecados? ¿Puede cualquier ser humano anular sus pecados? Dice el Señor en Jeremías 2:22, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá delante de mí, dijo Jehová el Señor. Entonces de antemano nos dice, tú no puedes resolver el problema del pecado. Por más que hagas, tú no puedes quitar tu pecado, no puedes lavarte de tu pecado. Entonces, ¿quiere esto decir que no puedo quitarme el pecado? ¿Quiere decir que yo no puedo hacer nada para resolver mi problema del pecado? Bueno, la respuesta es sí. Usted no puede hacer nada. Usted no puede quitar su pecado. Pero entonces, ¿cómo puede prepararse para encontrarse con su Dios? ¿Cómo puede prepararse para ese encuentro con Dios en el que no le tome desprevenido? Aquí es donde entra el plan que Dios hizo para resolver ese problema. Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Jesucristo es la solución a nuestro problema de pecado. Cristo es la solución a nuestros pecados. No es jabón y no es lejía, pero su sangre poderosa, su sangre derramada en la cruz, pagando por todos los pecados de la humanidad, puede lavarnos y limpiarnos de toda maldad. Puede quitarnos el pecado y resolver este gran problema que nos separa de Dios. Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, vino para pagar por sus pecados y para pagar por mis pecados y por los de todo el mundo y así poder perdonarlos. Porque no solo se trata de que Dios no tome en cuenta nuestros pecados y que nos lleve al cielo a todos. Alguien tiene que pagar y Jesucristo fue el pago. Él murió para que pudiera perdonarnos su Padre todos los pecados, porque están anulados, porque fueron pagados por Jesucristo en la cruz del Calvario. En Romanos 5:8 Dios dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y miren, Colosenses 2:13 dice el Señor, y ustedes, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de su carne les dio vida juntamente con Cristo, perdonándoles todos los pecados. Estando muertos en pecados, así como estábamos, muertos, alejados, condenados.
Cristo Jesús dio su vida perdonándonos todos los pecados. Cristo pagó por sus pecados. Cristo perdona sus pecados. Prepárese para encontrarse con Él antes del tribunal, antes de ese momento final. Así que prepararse para encontrarse con Él es aceptar ese pago que Él mismo hizo, arrepintiéndose de sus pecados, es decir, deteniéndose y dando vuelta contraria. En lugar de seguir haciendo esos pecados, vuélvase a Dios, confiéselos al Padre Celestial a través de Jesucristo y pídale perdón por ellos. Porque en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, Él nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y como le leí hace un rato en Isaías 55:7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Deje esos caminos y deje esos pensamientos y vuélvase al Señor. Esto es arrepentimiento y esto es lo que tiene que hacer. No hay otra manera de prepararnos para encontrarnos con Dios. Necesitamos arrepentimiento. Y nuevamente le pregunto, ¿ya está usted listo? ¿Ya está usted lista y dispuesta y dispuesto para prepararse para el encuentro con su Dios? Hágalo ahora mismo. ¿Está usted preparado? ¿Está ya usted preparada? Y aquí viene el desafío. El desafío para hoy. Se está yendo el primer trimestre del 2022. Se está yendo aparentemente la pandemia del COVID-19. Pero no dejó nada bueno en nosotros. No nos ha sacudido todo lo que hemos vivido y que Dios está usando para llamarnos a este encuentro con Él. Recuerde lo que le leí ahí en Amós. Todas las cosas negativas que Dios permitió para su pueblo. Y dice en cada una de ellas, y no te volviste a mí. Y no se volvieron a mí. Que no se diga lo mismo de usted. Que no se diga lo mismo de la gente que usted ama. Que Dios estuvo enviando cosas, permitiendo cosas, y no se vuelven a Dios, y no se vuelven a Dios, y no se vuelven a Dios. Y dice el Señor, búsquenme y vivirán. Búsquenme y vivirán. Por favor, en este día, permítame a mí guiarle a usted a un encuentro con Dios. No el encuentro final, a un encuentro hoy que estamos vivos, a un encuentro de salvación, a un encuentro de perdón, que será finalmente su preparación para su encuentro final con Él. Y entonces usted podrá decir, sí, estoy preparado. Sí, estoy preparada para encontrarme con Dios. Le conviene a usted hoy mismo encontrarse con Dios. Porque hoy lo que usted va a encontrar en ese encuentro es misericordia, amplio perdón. Es lo que Él ofrece ahorita, mientras estamos vivos. Porque si usted se espera para su encuentro final en el tribunal de Cristo, entonces allá le recibirá con justicia, le dará su merecido. Hoy está ofreciéndonos algo que no merecemos, perdón. Esa es su misericordia, esa es la gracia que está derramando hoy en nuestras vidas. Si usted no se prepara y llega a ese momento final, ahí estará perdido, estará perdida. Prepárese ahora para su encuentro con Dios. ¿Cómo? Arrepiéntase, en primer lugar. Deje el camino que ha estado llevando hasta ahora. Ese camino de pecado que le ha alejado de Dios. Sus pecados le han condenado. Sus pecados le separan de Dios. Déjelos. Apártese. Arrepiéntase. En segundo lugar, confiese su pecado. Acepte que es un pecador. Acepte que es una pecadora y que ha pecado contra Dios. Reconózcalo. Pídale perdón al Señor por pecar y por andar en caminos lejos de Él. Confiésele sus pecados y Él promete que es fiel y justo para perdonarle y limpiarle de toda maldad. Confiese su pecado. Y en tercer lugar, crea en Jesucristo. Crea en Jesús. Jesucristo es el medio que Dios usó para pagar por nuestros pecados. Jesús es el medio por el que sus pecados son perdonados. Por lo tanto, usted tiene que creer en Él.
crea entonces que Él ya pagó por usted. Créalo. Sí, fue hace miles de años, pero fue por usted. Él pagó. Necesita creerlo y acepte que Cristo es el pago por sus pecados. Acepte que lo que Él hizo en la cruz tiene efecto ahora en su vida. Y ahora vuélvase a Dios, dejando el pecado, dejando su pasado, dejando su vida pecaminosa y ahora dándole a Jesucristo el control, el volante de su vida. Dígale: Señor, te recibo hoy como mi Salvador. Hoy creo en ti como mi Señor y Salvador. Eso es lo único que necesita para prepararse para su encuentro con Dios. Es la única manera de encontrarse con Dios y su perdón, porque Jesucristo es la solución, el único remedio, el único camino para encontrarnos con Dios. ¿Se va usted a preparar hoy? ¿Tomará a Jesucristo? Arrepiéntase, confiese su pecado, crea en Jesucristo. ¿Quiere hacerlo? Le acompaño para encontrarse con el Padre en oración. Dios, tú conoces mi vida, conoces mis pecados y sabes qué tan lejos estoy de ti. Pero hoy yo también sé y conozco que tú has estado ahí, llamándome, invitándome a prepararme, recordándome que tendré que enfrentarme a un tribunal. Hoy, Dios mío, yo quiero estar preparado. Por favor, me arrepiento de mis pecados. Reconozco que soy pecador, que he pecado una y otra vez y que he pecado contra ti, Señor. Perdóname. Perdóname por haber acumulado tanto mal, pero hoy quiero pedirte, ten misericordia y perdóname. Límpiame y lávame. Dame la fuerza para cambiar de dirección. Quiero dejar eso y quiero caminar hacia ti. Y hoy creo firmemente que cuando moriste en la cruz, pagaste por mis pecados y que cuando moriste en la cruz lo hiciste porque me amabas. Lo creo, Señor, y hoy te abro la puerta de mi vida. Ven, toma el control, sé mi Señor. Te recibo como Señor y Salvador. Amén. Yo no sé si usted me acompañó en la oración, si hoy abrió su corazón a Cristo, pero si lo hizo, ya está usted preparado. Sí, sigue siendo imperfecto, sigue siendo imperfecta, pero usted ya está preparado, ya está preparada para venir al encuentro de su Dios. Llegue ese día, llegue ese momento sin miedo, sin preocupación. Tendrá un abogado con usted, Jesucristo el Señor. Ahora, ¿cómo está usted que es un cristiano? Usted que ya es una cristiana. ¿Cómo está con el Señor? ¿Cómo se siente? ¿Ya está usted preparado para encontrarse con Él? No para ser juzgados e ir al cielo o al infierno, sino para dar cuenta de todo lo que hizo mientras estaba aquí en la tierra. ¿Hay algo que necesita arreglar con Dios? ¿Necesita ponerse a cuentas con Él? Hágalo hoy mismo. Hágalo ahora. ¿Puede usted hoy volver a Él si sus pecados han hecho separación entre ustedes y Él? Si nuevamente se ha sentido lejos, si siente que Dios no le escucha, analice su vida y deje cualquier pecado y siga el mismo proceso. Arrepiéntase, pida perdón, confiésele sus pecados y vuelva a Él. Regrese al camino, acepte su perdón una vez más. ¿Quiere hacerlo ahora mismo? Ore a Dios también. Bueno, creo que este es el día en el que usted y yo podremos decir: hice lo que tenía que hacer. Estoy preparado. Si Dios quiere llamarme a cuentas hoy, estoy preparado para encontrarme contigo. Pero si usted no tomó esta decisión, sigue sin prepararse. Y recuerde, todos tenemos que enfrentar el tribunal de Cristo. Y dice el Señor: porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Le dejo esa advertencia final. Soy el pastor Alejandro Varela. Estaré orando por usted. Participe conmigo llevándole este mensaje de oportunidad a gente que usted conozca. Y si Dios nos lo permite, y llegamos al próximo mes de abril, yo le espero próximo domingo con un mensaje de Dios, para que podamos tener un encuentro con el Señor en el que Él nos hable. El Señor le bendiga.